10 millonarios brasileños son revelados en 2024, pero uno de ellos tiene un secreto escondido. La gala se celebraba en el corazón de Sao Paulo, con luces resplandecientes y un aire de elegancia que hacía temblar a los nervios. 10 millonarios brasileños estaban a punto de ser revelados. Los elegidos de un concurso que prometía cambiar sus vidas para siempre. En medio de risas y copas de champán, Lucas, un joven empresario de moda, sentía un ardor en su pecho que nada tenía que ver con la emoción de la noche. Mientras las cámaras comenzaban a disparar, su mente viajaba a un lugar oscuro. Su hermana, la pérdida que lo consumía en silencio. Los murmullos de la multitud resuena, y aunque disfrutaban del lujo que los rodeaba, Lucas solo podía pensar en aquel dolor inexplicable. Había sido un accidente, lo sabía, pero el peso de la culpa lo arrastraba hacia un abismo del que no podía escapar. La vida era un juego en el que él había perdido su ficha más importante. Y ahora, cuando el mundo lo miraba como un triunfador, él se sentía más frágil que nunca. De pronto, entre toda la euforia, apareció Clara, una periodista conocida por sus artículos incisivos. Su mirada brillaba con la avidez de alguien que había olfateado sangre. Lucas podía sentir que ella no estaba allí solo para cubrir la gala. Había una razón más profunda en su interés. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras reconocía ese destello perspicaz en sus ojos. Cuando se acercó, comenzó a realizar preguntas que lo hicieron temblar. ¿Qué es lo que realmente le impulsa, Lucas? ¿Qué hay detrás de su éxito? Era como si ella supiera que había algo más, y eso lo llenaba de ansiedad. Mientras la ceremonia continuaba, los flashes de las cámaras iluminaron a Lucas como si fuera un dios en el escenario. Pero su mente estaba atrapada en el pasado. ¿Qué pasaría si Clara descubría su secreto? A medida que el evento avanzaba, las interacciones con ella se volvían más intensas y un día su mirada se encontró con la suya de una manera que lo confundió. Había dolor en sus ojos, un dolor que se sentía familiar y desgarrador. Lucas se preguntó si había algo que los unía más allá de lo obvio. Fue en ese instante que su mente se desvaneció y recordó las noches de llanto, los relatos sobre su hermana perdida. La periodista conocía su historia. Su corazón se aceleró. Su pulso retumbaba en su cabeza. No podía arriesgar su fortuna. Pero, ¿qué sería de él si no enfrentaba sus demonios? Lucas se encontró en una encrucijada agonizante. Una batalla interna entre la ambición y la necesidad de redención. Con la gala en su apogeo y el aire cargado de expectativas, Lucas recibió un mensaje anónimo en su celular. No es lo que piensas. La verdad está por salir a la luz. ¡Tun! Nudo se formó en su estómago. ¿Qué, verdad? ¿Qué secretos más estaban a punto de revelarse? La ceremonia había comenzado como una celebración, pero se había convertido en un campo de batalla emocional, un juego de máscaras que comenzaba a desmoronarse. Lucas sintió que el tiempo se detuvo, dejando a todos expectantes, mientras se preguntaba si podría cargar con su pasado y aún así reclamar el futuro que tanto había deseado. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso ci fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda diferencia. ¡Vamos a interagir! La ceremonia había comenzado como un sueño, iluminada por el brillo de los flashes y el murmullo eufórico de la multitud. Pero todo se detuvo cuando Lucas, absorto en sus pensamientos oscuros, recibió un mensaje en su celular. No es lo que piensas. La verdad está por salir a la luz. Su corazón dio un vuelco. ¡Qué verdad! Sus manos temblaban mientras leía y releía esas palabras que lo atormentaban. Clara, la periodista, lo observaba desde la distancia. Sus ojos seguían cada movimiento de Lucas, casi como si sintiera su angustia, como si estuviera deseando descubrir la verdad oculta tras su sonrisa brillante. De repente, una explosión de gritos interrumpió la gala. Un hombre, despeinado y pálido, irrumpió en la sala. Su rostro mostraba pánico absoluto. «¡Lucas, tu hermana ha sido vista!». El ruido en la sala se extinguió por un instante, como si el aire se hubiera vuelto denso. Los murmullos comenzaron a recorrer la multitud. «¿Qué está diciendo? ¿La hermana de Lucas?». Lucas sintió que el tiempo se detenía. «¡No puede ser!», pensó. Había perdido a su hermana en un accidente, o al menos así lo había creído. La confusión se apoderó de él. Las palabras del mensaje resonaban en su mente, llenas de una urgencia abrumadora. ¿Era posible que hubiera algo más? Clara se acercó. Su expresión ahora era una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué significa esto, Lucas?». Lucas sabía que debía responder, pero su voz no salía. La presión en su pecho se intensificó. Era como si todo el mundo esperara que dijera algo, pero él no podía hacer otra cosa que mirar al hombre que había irrumpido. La sala estaba en tensión, y parece que cada mirada se centraba en él. El corazón le latía con fuerza. «¿Dónde la viste?». Lucas pudo finalmente murmurar, casi en un susurro. La multitud contenía la respiración. El hombre titubeó. Su expresión era una mezcla de miedo y tristeza. En el centro, caminando sola, estaba en la plaza. No sabía dónde ir. Una ola de desasosiego lo golpeó. Las imágenes de su hermana, de su risa y la vida que habían compartido inundaron su mente. «No puede ser», se repetía, pero una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. ¿Y si todo este tiempo ella no había muerto? ¿Pero qué significaba esto? ¿Era realidad o solo un nuevo daño que su corazón no podría soportar? Clara lo miraba. Sus ojos empezaban a brillar, capturando cada movimiento de Lucas. Había algo más en ella, algo que le susurraba que todo esto no era casual. En medio de la confusión, sintió que la periodista guardaba una pieza clave del rompecabezas. La gala, con sus luces y risas, se había transformado en un campo de batalla emocional. Lucas se encontraba atrapado entre su pasado y un futuro incierto. A medida que las preguntas llenaban su mente, escuchó cómo la multitud comenzaba a murmurar nuevamente, esta vez con intención de condena, como si cuestionaran la legitimidad de su éxito. ¿Era todo mentira?
Se preguntaban, ¿este millonario tiene secretos oscuros? Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aferrándose a su celular, miró a Clara, y ella a su vez lo observó con un brillo en los ojos que no podía ignorar. «Debes hablar, Lucas. Debes revelar la verdad». «¿Cuál verdad?», gritó en un arrebato de desesperación. La noche ya no era sobre celebración. Se había convertido en su juicio personal. Las luces brillaban intensamente y el aire estaba denso. Lucas sabía que un giro devastador había comenzado. Todo lo que había construido estaba a punto de pulverizarse. ¿Podría enfrentarse a lo que realmente significaban esas revelaciones? La respuesta, sin embargo, se desvanecía en la multitud, como una sombra que ya no podía escapar. La gala se había convertido en un escenario de caos, y el tiempo parecía haberse detenido para Lucas. La revelación de que su hermana podría estar viva había sacudido los cimientos de su realidad. En medio del murmullo ansioso de la multitud, sintió el peso de todas las miradas. «¿Qué significa esto para ti, Lucas?», Clara insistía, su voz temblando entre la preocupación y la curiosidad. Pero él no podía articular una respuesta. Sus pensamientos eran un torbellino. El hombre que había interrumpido la gala seguía allí, su respiración agitada. «La vi, te lo prometo. Estaba en la plaza sola». Las palabras retumbaban en su mente. Un mar de gente se agolpaba alrededor, buscando respuestas. Pero Lucas solo quería que el suelo se tragara la escena. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido se desmoronaba ante la posibilidad de un regreso inesperado? «Lucas, por favor», la voz de Clara lo atravesó como un rayo. Él la miró, y en sus ojos notó una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Su piel se erizó. Era como si la periodista fuera la única ancla en medio de su tormenta. Pero en ese momento la multitud se dividió cuando el mismo hombre, aún pálido, gritó: «¡Ella no está a salvo! ¡Alguien la busca!». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. La multitud comenzó a murmurar. La ansiedad se palpaba en el aire. «¿Qué? ¿Quién busca a su hermana?». Lucas sintió que el mundo se oscurecía mientras preguntas explosivas se lanzaban de boca en boca. Cada palabra recargada de acusaciones y dudas. ¿Es un tuco? ¿Está involucrado en algo oscuro? El hombre, cada vez más alterado, se acercó a Lucas. «No puedo decir más aquí, pero hay cosas que tú no conoces. Ella, su vida está en peligro». El sudor perlaba su frente mientras esperaba la reacción del joven. Lucas apretó los dientes. El dolor en su pecho se intensificaba. «¿Qué más sabes?», Lucas exigió, su voz una mezcla de furia y miedo. Las cámaras enfocaban. Su angustia, los flashes chisporroteando como tormentas. La gala, que había sido una celebración, se había convertido en su juicio público. Y ahora no solo enfrentaba sus secretos, sino también un peligro inminente. Llevada de aquí por alguien que parece que te conoce. Las palabras quedaron flotando en el aire como un eco tenebroso. El escándalo había comenzado a tomar forma. Clara, observando atentamente, apretó su libreta, como si quisiera anotar todo. «¿Quién? ¿Por qué?». El hombre bajó la voz. «Estás en el centro de algo más grande. Tu éxito, lo que has construido, no es lo que parece». Esa afirmación golpeó a Lucas como un puño. Sentía que le habían despojado de su vida, que toda la fachada que había levantado se desmoronaba a su alrededor. «No puedo con esto», gritó Lucas.
su voz resonando en la sala. Los murmullos se dispararon. La presión social era palpable. Las expresiones de la multitud variaban entre la incredulidad y el juicio. El miedo se había apoderado de él, mientras la tensión alcanzaba un clímax. Un estruendo resonó de repente desde la entrada. La puerta se abrió de golpe y una figura oscura apareció. Una sombra del pasado que nadie esperaba ver. Era una mujer, y el parecido con Lucas era innegable. Su mirada estaba cargada de dolor y determinación. ¡Lucas! El grito la sacudió. El aire se volvió irrespirable. ¡He venido por ti! La multitud se quedó paralizada, atrapada entre el asombro y la ansiedad. Lucas sintió una ola de emociones crudas. ¿Quién era ella? ¿Su hermana? ¿Era posible que estuviera allí, justo en ese momento, cuando todo su mundo se desmoronaba? Se preguntó si todo lo que había creído saber sobre su vida era una ilusión. La confusión lo envolvió y de repente ya no sabía en quién confiar. Mientras los murmullos crecían a su alrededor, Lucas se dio cuenta de que había una verdad. Había imaginado, y la gala se había convertido en la puerta de entrada a un laberinto lleno de secretos. Justo en ese instante, cuando todo parecía a punto de cambiar, el sonido de un disparo resonó en la sala. Todo se tornó en caos. ¿Era el final de su historia o solo el comienzo de algo aún más aterrador? La gala se había convertido en un escenario de caos, y el tiempo parecía haberse detenido para Lucas. La revelación de que su hermana podría estar viva había sacudido los cimientos de su realidad. En medio del murmullo ansioso de la multitud, sintió el peso de todas las miradas. ¿Qué significa esto para ti, Lucas? Clara insistía, su voz temblando entre la preocupación y la curiosidad. Pero él no podía articular una respuesta. Sus pensamientos eran un torbellino. El hombre que había interrumpido la gala seguía allí, su respiración agitada. La vi, te lo prometo. Estaba en la plaza, sola. Las palabras retumbaban en su mente. Un mar de gente se agolpaba alrededor, buscando respuestas. Pero Lucas solo quería que el suelo se tragara la escena. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido se desmoronaba ante la posibilidad de un regreso inesperado? «Lucas, por favor». La voz de Clara lo atravesó como un rayo. Él la miró, y en sus ojos notó una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Pero en ese momento, la multitud se dividió cuando el mismo hombre, aún pálido, gritó: «Ella no está a salvo. Alguien la busca». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. La multitud comenzó a murmurar. La ansiedad se palpaba en el aire. ¿Qué? ¿Quién busca a su hermana? Lucas sintió que el mundo se oscurecía, mientras preguntas explosivas se lanzaban de boca en boca, cada palabra recargada de acusaciones y dudas. ¿Es un truco? ¿Está involucrado en algo oscuro? El hombre, cada vez más alterado, se acercó a Lucas. «No puedo decir más aquí, pero hay cosas que tú no conoces. Ella, su vida está en peligro». El sudor perlaba su frente mientras esperaba la reacción del joven. Lucas apretó los dientes. El dolor en su pecho se intensificaba. «¿Qué más sabes?», Lucas exigió. Su voz una mezcla de furia y miedo. Las cámaras enfocaban su angustia, los flashes chisporroteando como tormentas. La gala, que había sido una celebración, se había convertido en su juicio público. Y ahora no solo enfrentaba sus secretos, sino también un peligro inminente. «No puedo con esto»,
gritó Lucas, su voz resonando en la sala. Los murmullos se dispararon. La presión social era palpable. Las expresiones de la multitud variaban entre la incredulidad y el juicio. El miedo se había apoderado de él. Mientras la tensión alcanzaba un clímax, un estruendo resonó de repente desde la entrada. La puerta se abrió de golpe y una figura oscura apareció, una sombra del pasado que nadie esperaba ver. Era una mujer, y el parecido con Lucas era innegable. Su mirada estaba cargada de dolor y determinación. ¡Lucas! El grito la sacudió. El aire se volvió irrespirable. He venido por ti. La multitud se quedó paralizada, atrapada entre el asombro y la ansiedad. Lucas sintió una ola de emociones crudas. ¿Quién era ella? ¿Su hermana? ¿Era posible que estuviera allí, justo en ese momento, cuando todo su mundo se desmoronaba? Se preguntó si todo lo que había creído saber sobre su vida era una ilusión. La confusión lo envolvió. Y de repente, ya no sabía en quién confiar. Mientras los murmullos crecían a su alrededor, Lucas se dio cuenta de que había una verdad mucho más oscura de la que jamás había imaginado. Y la gala se había convertido en la puerta de entrada a un laberinto lleno de secretos. Justo en ese instante, cuando todo parecía a punto de cambiar, el sonido de un disparo resonó en la sala. Todo se tornó en caos. Los gritos estallaron, la música se apagó y las luces titilaban frenéticamente. Lucas sintió que alguien le empujaba hacia el suelo. La figura de la mujer se desplomó y un grito desgarrador llenó el aire. ¡No! Lucas se arrastró hacia ella, pero la multitud se abalanzaba. El pánico se apoderaba de todos. El tiempo pareció ralentizarse. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La mujer que había parecido un rayo de esperanza, ahora yacía en el suelo, herida. Lucas miró a su alrededor. El caos se había instalado. Todos estaban en pánico y él se sentía completamente perdido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esto está sucediendo? De repente, sintió que alguien le agarraba del brazo. Clara, con la mirada ardiente. «Tienes que salir de aquí. Esto no es seguro». Pero Lucas no podía despegar su vista de la figura en el suelo. La multitud comenzaba a dispersarse, pero él se quedó allí, sin saber qué hacer. «¡Lucas!». La voz de Clara lo sacudió de su trance. «¡Vámonos! No hay tiempo para esto». Él parpadeó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero había algo que no encajaba. ¿La mujer había sido realmente su hermana o era un tipo de trampa? Un segundo disparo resonó en la sala. Todos gritaron de horror. Lucas sintió una punzada de desesperación y miedo, pero también una creciente determinación. En ese momento, el verdadero significado de las palabras del hombre le golpeó. Tu éxito no es lo que parece. La gala, la fama, el dinero. Todo parecía una frágil fachada que ahora amenazaba con desmoronarse. La gran verdad que había estado escondida a plena vista se insinuaba entre las sombras. «¡Clara!», gritó, mientras su corazón latía desbocado. «¿Qué sabemos de esta mujer? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué me oculta?». Mientras las luces parpadeaban y los gritos resonaban, Lucas supo que nunca podría ser el mismo. La pregunta que lo atormentaba era aún más grande. ¿Qué haría ahora que la verdad estaba a su alcance, lentamente revelándose como un monstruo que jamás había imaginado? La gala se había convertido en un escenario de caos, y el tiempo parecía haberse detenido para Lucas. La revelación de que su hermana podría estar viva había sacudido los cimientos de su realidad.
En medio del murmullo ansioso de la multitud, sintió el peso de todas las miradas. ¿Qué significa esto para ti, Lucas? Clara insistía, su voz temblando entre la preocupación y la curiosidad. Pero él no podía articular una respuesta. Sus pensamientos eran un torbellino. El hombre que había interrumpido la gala seguía allí, su respiración agitada. La vi, te lo prometo. Estaba en la plaza, sola. Las palabras retumbaban en su mente. Un mar de gente se agolpaba alrededor, buscando respuestas. Pero Lucas solo quería que el suelo se tragara la escena. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido se desmoronaba ante la posibilidad de un regreso inesperado? ¡Oh! Lucas, por favor. La voz de Clara lo atravesó como un rayo. Él la miró, y en sus ojos notó una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Pero en ese momento, la multitud se dividió cuando el mismo hombre, aún pálido, gritó: «¡Ella no está a salvo! ¡Alguien la busca!». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. La multitud comenzó a murmurar. La ansiedad se palpaba en el aire. ¿Qué? ¿Quién busca a su hermana? Lucas sintió que el mundo se oscurecía, mientras preguntas explosivas se lanzaban de boca en boca. Cada palabra recargada de acusaciones y dudas. ¿Es un truco? ¿Está involucrado en algo oscuro? El hombre, cada vez más alterado, se acercó a Lucas. «No puedo decir más aquí, pero hay cosas que tú no conoces. Ella, su vida está en peligro». El sudor perlaba su frente mientras esperaba la reacción del joven. Lucas apretó los dientes. El dolor en su pecho se intensificaba. «¿Qué más sabes?», Lucas exigió. Su voz una mezcla de furia y miedo. Las cámaras enfocaban su angustia. Los flashes chisporroteando como tormentas. La gala, que había sido una celebración, se había convertido en su juicio público, y ahora no solo enfrentaba sus secretos, sino también un peligro inminente. «¡No puedo con esto!», gritó Lucas, su voz resonando en la sala. Los murmullos se dispararon. La presión social era palpable. Las expresiones de la multitud variaban entre la incredulidad y el juicio. El miedo se había apoderado de él. Mientras la tensión alcanzaba un clímax, un estruendo resonó de repente desde la entrada. La puerta se abrió de golpe, y una figura sintió una ola de emociones crudas. ¿Quién era ella? ¿Su hermana? ¿Era posible que estuviera allí, justo en ese momento, cuando todo su mundo se desmoronaba? Se preguntó si todo lo que había creído saber sobre su vida era una ilusión. La confusión lo envolvió y de repente ya no sabía en quién confiar. Mientras los murmullos crecían a su alrededor, Lucas se dio cuenta de que había una verdad mucho más oscura de la que jamás había imaginado. Y la gala se había convertido en la puerta de entrada a un laberinto lleno de secretos. Justo en ese instante, cuando todo parecía a punto de cambiar, el sonido de un disparo resonó en la sala. Todo se tornó en caos. Los gritos estallaron, la música se apagó y las luces titilaban frenéticamente. Lucas sintió que alguien le empujaba hacia el suelo. La figura de la mujer se desplomó y un grito desgarrador llenó el aire. ¡No! Lucas se arrastró hacia ella, pero la multitud se abalanzaba. El pánico se apoderaba de todos. El tiempo pareció ralentizarse. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La mujer, que había parecido un rayo de esperanza, ahora yacía en el suelo, herida. Lucas miró a su alrededor.
El caos se había instalado. Todos estaban en pánico. Y él se sentía completamente perdido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esto está sucediendo? De repente sintió que alguien le agarraba del brazo. ¡Clara! Con la mirada ardiente. Tienes que salir de aquí. Esto no es seguro. Pero Lucas no podía despegar su vista de la figura en el suelo. La multitud comenzaba a dispersarse, pero él se quedó allí, sin saber qué hacer. ¡Lucas! La voz de Clara lo sacudió de su trance. ¡Vámonos! No hay tiempo para esto. Él parpadeó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero había algo que no encajaba. La mujer. ¿Había sido realmente su hermana o era un tipo de trampa? Un segundo disparo resonó en la sala. Todos gritaron de horror. Lucas sintió una punzada de desesperación y miedo, pero también una creciente determinación. En ese momento, el verdadero significado de las palabras del hombre le golpeó. Tu éxito no es lo que parece. La gala, la fama, el dinero, todo parecía una frágil fachada que ahora amenazaba con desmoronarse. La gran verdad que había estado escondida a plena vista se insinuaba entre las sombras. ¡Clara!, gritó, mientras su corazón latía desbocado. ¿Qué sabemos de esta mujer? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué me oculta? Mientras las luces parpadeaban y los gritos resonaban, Lucas supo que nunca podría ser el mismo. La pregunta que lo atormentaba era aún más grande. ¿Qué haría ahora que la verdad estaba a su alcance? Lentamente, revelándose como un monstruo que jamás había imaginado. La gala se había convertido en un escenario de caos. Y el tiempo parecía haberse detenido para Lucas. La revelación de que su hermana podría estar viva había sacudido los cimientos de su realidad. En medio del murmullo ansioso de la multitud, sintió el peso de todas las miradas. ¿Qué significa esto para ti, Lucas? Clara insistía, su voz temblando entre la preocupación y la curiosidad. Pero él no podía articular una respuesta. Sus pensamientos eran un torbellino. El hombre que había interrumpido la gala seguía allí, su respiración agitada. «La vi, te lo prometo». Estaba en la plaza, sola. Las palabras retumbaban en su mente. Un mar de gente se agolpaba alrededor, buscando respuestas. Pero Lucas solo quería que el suelo se tragara la escena. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido se desmoronaba ante la posibilidad de un regreso inesperado? Lucas, por favor. La voz de Clara lo atravesó como un rayo. Él la miró, y en sus ojos notó una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Pero en ese momento la multitud se dividió cuando el mismo hombre, aún pálido, gritó: «Ella no está a salvo. ¡Alguien la busca!». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. La multitud comenzó a murmurar. La ansiedad se palpaba en el aire. ¿De quién busca a su hermana? Lucas sintió que el mundo se oscurecía mientras preguntas explosivas se lanzaban de boca en boca. Cada palabra recargada de acusaciones y dudas. ¿Es un truco? ¿Está involucrado en algo oscuro? El hombre, cada vez más alterado, se acercó a Lucas. «No puedo decir más, Akul, pero hay cosas que tú no conoces. Su vida está en peligro». El sudor perlaba su frente mientras esperaba la reacción del joven. Lucas apretó los dientes. El dolor en su pecho se intensificaba. «¿Qué más sabes?», Lucas exigió, su voz una mezcla de furia y miedo. Las cámaras enfocaban su angustia, los flashes chisporroteando como tormentas. La gala, que había sido una celebración,
se había convertido en su juicio público. Y ahora no solo enfrentaba sus secretos, sino también un peligro inminente. «¡No puedo con esto!», gritó Lucas, su voz resonando en la sala. Los murmullos se dispararon. La presión social era palpable. Las expresiones de la multitud variaban entre la incredulidad y el juicio. El miedo se había apoderado de él. Mientras la tensión alcanzaba un clímax, un estruendo resonó de repente desde la entrada. La puerta se abrió de golpe y una figura oscura apareció, una sombra del pasado que nadie esperaba ver. Era una mujer, y el parecido con Lucas era innegable. Su mirada estaba cargada de dolor y determinación. «¡Lucas!». El grito la sacudió. El aire se volvió irrespirable. «He venido por ti». La multitud se quedó paralizada, atrapada entre el asombro y la ansiedad. Lucas sintió una ola de emociones crudas. ¿Quién era ella? ¿Su hermana? ¿Era posible que estuviera allí, justo en ese momento, cuando todo su mundo se desmoronaba? Se preguntó si todo lo que había creído saber sobre su vida era una ilusión. La confusión lo envolvió y de repente ya no sabía en quién confiar. Mientras los murmullos crecían a su alrededor, Lucas se dio cuenta de que había una verdad mucho más oscura de la que jamás había imaginado. Y la gala se había convertido en la puerta de entrada a un laberinto lleno de secretos. Justo en ese instante, cuando todo parecía a punto de cambiar, el sonido de un disparo resonó en la sala. Todo se tornó en caos. Los gritos estallaron, la música se apagó y las luces titilaban frenéticamente. Lucas sintió que alguien le empujaba hacia el suelo. La figura de la mujer se desplomó y un grito desgarrador llenó el aire. ¡No! Lucas se arrastró hacia ella, pero la multitud se abalanzaba. El pánico se apoderaba de todos. El tiempo pareció ralentizarse. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La mujer que había parecido un rayo de esperanza ahora yacía en el suelo, herida. Lucas miró a su alrededor. El caos se había instalado. Todos estaban en pánico y él se sentía completamente perdido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esto está sucediendo? De repente, sintió que alguien le agarraba del brazo. Clara, con la mirada ardiente. «Tienes que salir de aquí. Esto no es seguro». Pero Lucas no podía despegar su vista de la figura en el suelo. La multitud comenzaba a dispersarse, pero él se quedó allí, sin saber qué hacer. «¡Lucas!». La voz de Clara lo sacudió de su trance. «¡Vámonos! No hay tiempo para esto». Él parpadeó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero había algo que no encajaba. La mujer, ¿había sido realmente su hermana? ¿O era un tipo de trampa? Un segundo disparo resonó en la sala. Todos gritaron de horror. Lucas sintió una punzada de desesperación y miedo, pero también una creciente determinación. En ese momento, el verdadero significado de las palabras del hombre. Le golpeó. «Tu éxito no es lo que parece. La gala, la fama, el dinero. Todo parecía una frágil fachada que ahora amenazaba con desmoronarse. La gran verdad que había estado escondida a plena vista se insinuaba entre las sombras. «¡Clara!», gritó mientras su corazón latía desbocado. «¿Qué sabemos de esta mujer? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué me oculta?». Mientras las luces parpadeaban y los gritos resonaban, Lucas supo que nunca podría ser el mismo. La pregunta que lo atormentaba era aún más grande. ¿Qué haría ahora que la verdad estaba a su alcance, lentamente revelándose como un monstruo que jamás había imaginado? Fue entonces cuando, en medio del pánico y el caos, una figura de seguridad se acercó, con una mirada impasible y fría. «Lucas, no puedes quedarte aquí.
Pero cuando se acercó, algo brilló en su mano. Una foto antigua, desvaída, con una imagen familiar. Y al pie de esa fotografía, una palabra que lo dejó helado. Padre. Su mundo se detuvo por completo. ¿Era ese el misterio oculto? ¿Era realmente su padre? Las preguntas invadieron su mente. Clara se recargó en la pared, desconcertada. ¿Qué estás esperando, Lucas? El desenlace de esa noche ya no dependía de él, sino de lo que estaba a punto de ser revelado. La gala se había convertido en un escenario de caos, y el tiempo parecía haberse detenido para Lucas. La revelación de que su hermana podría estar viva había sacudido los cimientos de su realidad. En medio del murmullo ansioso de la multitud, sintió el peso de todas las miradas. ¿Qué significa esto para ti, Lucas? Clara insistía, su voz temblando entre la preocupación y la curiosidad. Pero él no podía articular una respuesta. Sus pensamientos eran un torbellino. El hombre que había interrumpido la gala seguía allí, su respiración agitada. La vi, te lo prometo. Gente se agolpaba alrededor buscando respuestas. Pero Lucas solo quería que el suelo se tragara la escena. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido se desmoronaba ante la posibilidad de un regreso inesperado? «Lucas, por favor». La voz de Clara lo atravesó como un rayo. Él la miró y en sus ojos notó una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Pero en ese momento la multitud se dividió cuando el mismo hombre, aún pálido, gritó: «¡Ella no está a salvo! ¡Alguien la busca!». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. La multitud comenzó a murmurar. La ansiedad se palpaba en el aire. ¿Qué? ¿Quién busca a su hermana? Lucas sintió que el mundo se oscurecía mientras preguntas explosivas se lanzaban de boca en boca. Cada palabra recargada de acusaciones y dudas. ¿Es un truco? ¿Está involucrado en algo oscuro? El hombre, cada vez más alterado, se acercó a Lucas. «No puedo decir más aquí, pero hay cosas que tú no conoces. Ella, su vida está en peligro». El sudor perlaba su frente mientras esperaba la reacción del joven. Lucas apretó los dientes. El dolor en su pecho se intensificaba. «¿Qué más sabes?», Lucas exigió, su voz una mezcla de furia y miedo. Las cámaras enfocaban su angustia, los flashes chisporroteando como tormentas. La gala, que había sido una celebración, se había convertido en su juicio público, y ahora no solo enfrentaba sus secretos, sino también un peligro inminente. «¡No puedo con esto!», gritó Lucas, su voz resonando en la sala. Los murmullos se dispararon. La presión social era palpable. Las expresiones de la multitud variaban entre la incredulidad y el juicio. El miedo se había apoderado de él. Mientras la tensión alcanzaba un clímax, un estruendo resonó de repente desde la entrada. La puerta se abrió de golpe y una figura oscura apareció, una sombra del pasado que nadie esperaba ver. Era una mujer, y el parecido con Lucas era innegable. Su mirada estaba cargada de dolor y determinación. «¡Lucas!». El grito la sacudió. El aire se volvió irrespirable. «¡He venido por ti!». La multitud se quedó paralizada, atrapada entre el asombro y la ansiedad. Lucas sintió una ola de emociones crudas. ¿Quién era ella? ¿Su hermana? ¿Era posible que estuviera allí, justo en ese momento, cuando todo su mundo se desmoronaba? Se preguntó si todo lo que había creído saber sobre su vida era una ilusión. La confusión lo envolvió. Y de repente ya no sabía en quién confiar. Mientras los murmullos crecían a su alrededor, Lucas se dio cuenta de que había una verdad mucho más oscura, de la que jamás había imaginado.
y la gala se había convertido en la puerta de entrada a un laberinto lleno de secretos. Justo en ese instante, cuando todo parecía a punto de cambiar, el sonido de un disparo resonó en la sala. Todo se tornó en caos. Los gritos estallaron. La música se apagó y las luces titilaban frenéticamente. Lucas sintió que alguien le empujaba hacia el suelo. La figura de la mujer se desplomó y un grito desgarrador llenó el aire. ¡No! Lucas se arrastró hacia ella, pero la multitud se abalanzaba. El pánico se apoderaba de todos. El tiempo pareció ralentizarse. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La mujer que había parecido un rayo de esperanza ahora yacía en el suelo, herida. Lucas miró a su alrededor. El caos se había instalado. Todos estaban en pánico y él se sentía completamente perdido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esto está sucediendo? De repente sintió que alguien le agarraba del brazo. Clara, con la mirada ardiente. «Tienes que salir de aquí. Esto no es seguro». Pero Lucas no podía despegar su vista de la figura en el suelo. La multitud comenzaba a dispersarse, pero él se quedó allí, sin saber qué hacer. «Lucas», la voz de Clara lo sacudió de su trance. «¡Vámonos! No hay tiempo para esto». Él parpadeó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero había algo que no encajaba. ¿La mujer había sido realmente su hermana o era un tipo de trampa? Un segundo disparo resonó en la sala. Todos gritaron de horror. Lucas sintió una punzada de desesperación y miedo, pero también una creciente determinación. En ese momento, el verdadero significado de las palabras del hombre le golpeó. Tu éxito no es lo que parece. La gala, la fama, el dinero, todo parecía una frágil fachada que ahora amenazaba con desmoronarse. La gran verdad que había estado escondida a plena vista se insinuaba entre las sombras. «¡Clara!», gritó mientras su corazón latía desbocado. «¿Qué sabemos de esta mujer? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué me oculta?». Entonces, mientras la multitud retrocedía aterrorizada por el caos, Clara hizo algo inesperado. Sacó un pequeño objeto de su bolso y lo arrojó hacia Lucas. En el aire brilló, revelando lo que parecía ser una llave antigua. «Tómala», dijo Clara, su voz firme a pesar del pánico. Sin pensar, Lucas la atrapó. Miró a Clara, buscando respuestas en su rostro. Ella tenía miedo, pero había determinación. Esto pertenece a tu familia. Es la clave de todo». Lucas la miró, confundido. «¿De qué hablas?». En ese instante, el hombre que había traído la noticia sobre su hermana se acercó rápidamente. «Tienes que saber la verdad, Lucas. Todo lo que creías sobre tu hermana, sobre lo que pasó, no fue un accidente. Tu familia está involucrada en algo que va más allá de lo que imaginas». La multitud murmullaba. Las miradas de condena regresaban a Lucas, mientras la tensión estallaba. «¿Qué más has estado ocultando, Clara?», exigió, su voz temblando entre la incredulidad y el dolor. Las palabras del hombre resonaban en su mente, mientras los ojos de todos se concentraban en ellos. Pero luego, un grito inhumano atravesó la sala. «¡Espera!», Lucas gritó, sintiendo que su mundo se desgarraba. «Todo esto no puede ser real». Pero antes de que pudiera explorar sus pensamientos, Clara dio un paso adelante y reveló algo que jamás hubiera previsto. «Lucas, yo soy parte de esto. Yo soy tu hermana». El aire se congeló. Lucas sintió que la tierra temblaba bajo sus pies.
como si todo lo que había construido se derrumbara en un instante. La multitud quedó muda, asustada por la revelación. Su hermana, pero eso significaba que todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su familia, estaba en cuestión. ¿Era Clara realmente su hermana? ¿Y si su vida entera había sido una mentira disfrazada de éxito? Las luces parpadearon, el ruido aumentó, y Lucas se sintió atrapado en medio del fuego cruzado entre revelaciones y secretos ocultos. Mientras las preguntas se multiplicaban, la tensión crecía en el aire. La gala ya no era solo un evento, era un campo de batalla por su verdad. ¿Podría enfrentarse a lo que realmente significaba eso? El tiempo se detuvo, mientras una sombra se cernía sobre su futuro. La gala se había convertido en un escenario de caos, y el tiempo parecía haberse detenido para Lucas. La revelación de que su hermana podría estar viva había sacudido los cimientos de su realidad. En medio del murmullo ansioso de la multitud, sintió el peso de todas las miradas. ¿Qué significa esto para ti, Lucas? Clara insistía, su voz temblando entre la preocupación y la curiosidad. Pero él no podía articular una respuesta. Sus pensamientos eran un torbellino. El hombre que había interrumpido la gala seguía allí, su respiración agitada. La vi, te lo prometo. Estaba en la plaza, sola. Las palabras retumbaban en su mente. Un mar de gente se agolpaba a su alrededor, buscando respuestas, pero Lucas solo quería que el suelo se tragara la escena. «Lucas, por favor». La voz de Clara lo atravesó como un rayo. Él la miró y en sus ojos notó una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Pero en ese momento, la multitud se dividió cuando el mismo hombre, aún pálido, gritó: «¡Ella no está a salvo! ¡Alguien la busca!». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. La multitud comenzó a murmurar. La ansiedad se palpaba en el aire. ¿Qué? ¿Quién busca a su hermana? Lucas sintió que el mundo se oscurecía, mientras preguntas explosivas se lanzaban de boca en boca. Cada palabra recargada de acusaciones y dudas. ¿Es un truco? ¿Está involucrado en algo oscuro? El hombre, cada vez más alterado, se acercó a Lucas. No puedo decir más aquí, pero hay cosas que tú no conoces. Ella, su vida está en peligro. El sudor perlaba su frente mientras esperaba la reacción del joven. Lucas apretó los dientes. El dolor en su pecho se intensificaba. ¿Qué más sabes?, Lucas exigió. Su voz una mezcla de furia y miedo. Las cámaras enfocaban su angustia. Los flashes chisporroteando como tormentas. La gala, que había sido una celebración, se había convertido en su juicio público. Y ahora no solo enfrentaba sus secretos, sino también un peligro inminente. «¡No puedo con esto!», gritó Lucas, su voz resonando en la sala. Los murmullos se dispararon. La presión social era palpable. Las expresiones de la multitud variaban entre la incredulidad y el juicio. El miedo se había apoderado de él. Mientras la tensión alcanzaba un clímax, un estruendo resonó de repente desde la entrada. La puerta se abrió de golpe y una figura oscura apareció. Una sombra del pasado que nadie esperaba ver. Era una mujer, y el parecido con Lucas era innegable. Su mirada estaba cargada de dolor y determinación. «¡Lucas!». El grito la sacudió. El aire se volvió irrespirable. «He venido por ti». La multitud se quedó paralizada.
atrapada entre el asombro y la ansiedad. Lucas sintió una ola de emociones crudas. ¿Quién era ella? ¿Su hermana? ¿Era posible que estuviera allí justo en ese momento, cuando todo su mundo se desmoronaba? Las luces seguían parpadeando y el sonido de la multitud se desvanecía. De repente, el caos estalló cuando un disparo resonó en la sala. Todo se volvió borroso. Los gritos llenaron el aire, la música se apagó y las luces titilaban frenéticamente. Lucas sintió que alguien lo empujaba al suelo. Y esa mujer, esa figura de esperanza, se desplomó en el suelo. ¡No!, gritó Lucas, arrastrándose hacia ella, pero el pánico se adueñó de la sala. El tiempo pareció ralentizarse. Su corazón retumbaba en sus oídos. «Lucas, tienes que escapar», balbuceó la mujer, con la voz entrecortada. Ella era su hermana, pero sus palabras estaban envueltas en dolor. Lucas se sintió helado, paralizado por el miedo y la incredulidad. ¿Era posible que todo lo que había creído saber estuviera a punto de desvanecerse? De pronto, Clara lo sacó de su trance. «Lucas, vámonos. No es seguro. Aquí». Pero él no podía apartar su mirada de la mujer en el suelo. El caos se había instalado y todos estaban huyendo. Pero él seguía ahí, atrapado en su confusión. «¡Lucas!», la voz de Clara volvió a interrumpirlo, cargada de urgencia. «¡Vámonos! ¡Ahora!». Él miró a su alrededor y lo que vio lo dejó helado. La figura que había llegado gritando, su hermana, estaba siendo perseguida por hombres vestidos de negro, con miradas frías y agresivas. «¡No!», Lucas gritó, sin saber qué hacer. «¡Déjala!», pero su voz se perdió en el bullicio. La multitud retrocedía asustada, lanzándose hacia las salidas. El pánico era palpable y Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¡Es un trampa!», gritó alguien entre la multitud. Y eso resonó en su mente. ¿Era Clara parte de esto? ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Las luces comenzaron a parpadear de manera caótica y el sonido de otro disparo atravesó la sala. El horror se apoderó de Lucas cuando vio a su hermana caer al suelo, sola y herida. El caos se desató de nuevo, pero era un caos diferente, uno que lo paralizaba, mientras intentaba asimilar el horror de lo que estaba presenciando. Pero luego, en un instante, un tercer disparo resonó, y con él, Clara se volvió hacia él y susurró: «¿No soy quien crees que soy?». Lucas la miró, sintiendo un nudo en su estómago. ¿Qué estás diciendo? «Soy parte de todo esto. Y hay una verdad que no puedo revelarte aquí. Tu vida no ha sido un accidente». Las palabras de Clara flotaban en el aire, envenenadas con una traición secreta. La multitud se movía frenéticamente a su alrededor, pero Lucas se quedó paralizado, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Era un laberinto de engaños, secretos, y ahora había más en juego que su éxito, su fama. Había peligros oscuros que amenazaban con tragárselo. Entonces, bajo la tensión y la confusión, el grito de su hermana resonó en su oído: «No le creas a Clara». Fue entonces cuando un hombre alto, con una mirada fría y desafiante, apareció justo al lado de Clara. «Es hora de que descubras la verdad, Lucas. Todo lo que has creído es incorrecto». Lucas sintió que sus piernas flaqueaban. Estaba atrapado entre la revelación y el engaño, o la pesadilla a la vista, y todo lo que había construido estaba al borde de derrumbarse de la manera más inesperada. ¿Qué verdad le esperaba al final de esta tormenta? La gala se había convertido en un escenario de caos, y el tiempo parecía haberse detenido para Lucas. La revelación de que su hermana podría estar viva había sacudido los cimientos de su realidad. En medio del murmullo ansioso de la multitud, sintió el peso de todas las miradas.
¿Qué significa esto para ti, Lucas? Clara insistía, su voz temblando entre la preocupación y la curiosidad, pero él no podía articular una respuesta. Sus pensamientos eran un torbellino. El hombre que había interrumpido la gala seguía allí, su respiración agitada. La vi, te lo prometo. Estaba en la plaza, sola. Las palabras retumbaban en su mente. Un mar de gente se agolpaba alrededor, buscando respuestas. Pero Lucas solo quería que el suelo se tragara la escena. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido se desmoronaba ante la posibilidad de un regreso inesperado? ¡Lucas, por favor! La voz de Clara lo atravesó como un rayo. Él la miró y en sus ojos notó una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Pero en ese momento, la multitud se dividió cuando el mismo hombre, aún pálido, gritó: «¡Ella no está a salvo! ¡Alguien la busca!». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. La multitud comenzó a murmurar. La ansiedad se palpaba en el aire. ¿Qué? ¿Quién busca a su hermana? Lucas sintió que el mundo se oscurecía, mientras preguntas explosivas se lanzaban de boca en boca, cada palabra recargada de acusaciones y dudas. ¿Es un truco? ¿Está involucrado en algo oscuro? El hombre, cada vez más alterado, se acercó a Lucas. No puedo decir más aquí, pero hay cosas que tú no conoces. Su vida está en peligro. El sudor perlaba su frente mientras esperaba la reacción del joven. Lucas apretó los dientes. El dolor en su pecho se intensificaba. ¿Qué más sabes? Lucas exigió. Su voz, una mezcla de furia y miedo. Las cámaras enfocaban su angustia. Los flashes chisporroteando como tormentas. La gala, que había sido una celebración, se había convertido en su juicio público. Y ahora no solo enfrentaba sus secretos, sino también un peligro inminente. «¡No puedo con esto!», gritó Lucas, su voz resonando en la sala. Los murmullos se dispararon. La presión social era palpable. Las expresiones de la multitud variaban entre la incredulidad y el juicio. El miedo se había apoderado de él. Pero fue entonces, en medio del griterío y el pánico, cuando un hombre de pie en la parte trasera de la sala gritó con una voz grave y amenazante: «¡Detengan esto! ¡La verdad debe ser revelada!». Silencio. La multitud contuvo la respiración al voltear hacia él. El rostro del hombre era familiar y extraño al mismo tiempo. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién es? ¿Qué verdad?», cuestionó, sin poder contener su incredulidad. El hombre dio un paso adelante, su mirada penetrante. «Soy el hermano que nunca conociste», dijo, y las palabras cayeron como una bomba en medio de la sala. «Tu padre no era quien creías. Todo ha sido parte de un plan, Lucas». Los murmullos se intensificaron y Lucas sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?». Su mente giraba, atormentada por la confusión. El hombre continuó: «Él y Clara estaban involucrados en algo mucho más grande. Ella sabe más de lo que dice. Tu madre sigue». «¡Viva!». «No», gritó Lucas, tapándose los oídos. Su corazón se aceleró, luchando contra el caos. «Eso no puede ser cierto. Tú mientes». Clara dio un paso adelante, su rostro pálido pero decidido, con lágrimas brotando de sus ojos. «Lucas, lo que ha hecho este hombre es terrible. Pero no soy tu enemiga. Todo esto está conectado con nuestro pasado». La multitud estaba en un frenesí. Los murmullos se convertían en gritos. Algunos comenzaron a cuestionar a Lucas, otros a Clara. Todos querían respuestas. «¿Cómo podemos confiar en nadie aquí?». Una voz resonó entre la multitud.
lo que llevó a más cuestionamientos. Lucas, entre el horror de la revelación, sintió que la verdad le golpeaba con cada palabra que se pronunciaba. ¿Quiénes somos realmente?, preguntó una mujer entre las sombras, reflejando la confusión de todos. ¿Qué nos han ocultado? Lucas sintió que iba a desmayarse. Todo lo que creía saber se desvanecía. Clara, con su mirada desafiante, intentó tranquilizarlo, pero su rostro mostraba un dolor profundo. Pero antes de que pudiera hablar, una figura apareció de entre la multitud. Era una mujer joven con una expresión de furia en su rostro. «Basta, esto no es el lugar para hablar de secretos familiares. La vida de Lucas y el peligro que corre son más importantes que sus rencores». Era ella, su hermana, pero una hermana que había imaginado apenas en sueños. «¿Y tú quién eres?», preguntó la figura en la parte trasera, vehemencia en su voz. «No puedes intervenir así. Soy quien tiene las respuestas», dijo la chica, y Lucas sintió crecer una chispa de esperanza. Pero ¿cuál era la verdad? «El tiempo se nos acaba», dijo la nueva llegada. «Si no actuamos rápido, no solo perderemos a Lucas, sino a todos los que están involucrados en esto». Lucas miró a Clara, luego al hombre que se decía su hermano, y finalmente a la chica. Todo giraba, todo se entrelazaba en una maraña de secretos. Las luces comenzaron a titilar nuevamente, y un disparo resonó a lo lejos. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué está pasando?», gritó, mientras su mente trataba de procesar lo que ocurría. Todo se volvía a complicar. Los secretos se multiplicaban como sombras, y una nueva verdad aguardaba en la oscuridad. Una verdad que podría destrozar lo poco que quedaba intacto en su vida. En un instante, Lucas comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Estaba dispuesto a seguir adelante y descubrir la verdad detrás de cada palabra, cada mirada, sobre su madre, su padre y los que había perdido. El aire se volvió pesado de incertidumbre, mientras Lucas miraba a su alrededor. «¿Qué hay de aquellos a quienes amo?», se preguntó. La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, y así su mundo comenzaba a desmoronarse nuevamente. La gala se había convertido en un escenario de caos, y el tiempo parecía haberse detenido para Lucas. La revelación de que su hermana podría estar viva había sacudido los cimientos de su realidad. En medio del murmullo ansioso de la multitud, sintió el peso de todas las miradas. «¿Qué significa esto para ti, Lucas?», Clara insistía, su voz temblando entre la preocupación y la curiosidad. Pero él no podía articular una respuesta. Sus pensamientos eran un torbellino. El hombre que había interrumpido la gala seguía allí, su respiración agitada. «La vi, te lo prometo». Estaba en la plaza. Sola, las palabras retumbaban en su mente. Un mar de gente se agolpaba alrededor, buscando respuestas, pero Lucas solo quería que el suelo se tragara la escena. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido se desmoronaba ante la posibilidad de un regreso inesperado? «¡Lucas! ¡Pálido!», gritó. «Ella no está a salvo. ¡Alguien la busca!». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. La multitud comenzó a murmurar. La ansiedad se palpaba en el aire. ¿Qué? ¿Quién busca a su hermana? Lucas sintió que el mundo se oscurecía mientras preguntas explosivas se lanzaban de boca en boca. Cada palabra recargada de acusaciones y dudas. ¿Es un truco? ¿Está involucrado en algo oscuro? El hombre, cada vez más alterado, se acercó a Lucas. «No puedo decir más aquí, pero
Hay cosas que tú no conoces. Su vida está en peligro. El sudor perlaba su frente mientras esperaba la reacción del joven. Lucas apretó los dientes. El dolor en su pecho se intensificaba. ¿Qué más sabes? Lucas exigió, su voz una mezcla de furia y miedo. Las cámaras enfocaban su angustia, los flashes chisporroteando como tormentas. La gala, que había sido una celebración, se había convertido en su juicio público, y ahora no solo enfrentaba sus secretos, sino también un peligro inminente. «No puedo con esto», gritó Lucas, su voz resonando en la sala. Los murmullos se dispararon. La presión social era palpable. Las expresiones de la multitud variaban entre la incredulidad y el juicio. El miedo se había apoderado de él. Mientras la tensión alcanzaba un clímax, un estruendo resonó, de repente, desde la entrada. La puerta se abrió de golpe y una figura oscura apareció. Una sombra del pasado que nadie esperaba ver. Era una mujer, y el parecido con Lucas era innegable. Su mirada estaba cargada de dolor y determinación. ¡Lucas! El gripo la sacudió. El aire se volvió irrespirable. ¡He venido por ti! La multitud se quedó paralizada, atrapada entre el asombro y la ansiedad. Lucas sintió una ola de emociones crudas. ¿Quién era ella? ¿Su hermana? ¿Era posible que estuviera allí, justo en ese momento, cuando todo su mundo se desmoronaba? Las luces seguían parpadeando. De repente, el caos estalló cuando un disparo resonó en la sala. Todo se volvió borroso. Los gritos llenaron el aire. La música se apagó y las luces titilaban frenéticamente. Lucas sintió que alguien lo empujaba al suelo. Y esa mujer, esa figura de esperanza, se le desplomó en el suelo. «¡No!», gritó Lucas, arrastrándose hacia ella. Pero el pánico se adueñaba de la sala. El tiempo pareció ralentizarse. Su corazón retumbaba en sus oídos. La mujer que había parecido un rayo de esperanza ahora yacía en el suelo, herida. Lucas miró a su alrededor. El caos se había instalado. Todos estaban en pánico, y él se sentía completamente perdido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esto está sucediendo? De repente sintió que alguien le agarraba del brazo. Clara, con la mirada ardiente. «¡Tienes que salir de aquí! ¡Esto no es seguro!». Pero Lucas no podía despegar su vista de la figura en el suelo. La multitud comenzaba a dispersarse, pero él se quedó allí, sin saber qué hacer. «¡Lucas!», la voz de Clara lo sacudió de su trance. «¡Vámonos! No hay tiempo para esto». Él parpadeó sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero había algo que no encajaba. La mujer, ¿había sido realmente su hermana? ¿O era un tipo de trampa? Un segundo disparo resonó en la sala. Todos gritaron de horror. Lucas sintió una punzada de desesperación y miedo, pero también una creciente determinación. En ese momento, el verdadero significado de las palabras del hombre le golpeó. «Tu éxito no es lo que parece. La gala, la fama, el dinero, todo parecía una frágil fachada que ahora amenazaba con desmoronarse. La gran verdad, que había estado escondida a plena vista, se insinuaba entre las sombras. «¡Clara!», gritó, mientras su corazón latía desbocado. «¿Qué sabemos de esta mujer? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué me oculta?» Entonces, mientras la multitud retrocedía aterrorizada por el caos, Clara hizo algo inesperado. Sacó un pequeño objeto de su bolso y lo arrojó hacia Lucas. En el aire brilló.
revelando lo que parecía ser una llave antigua. «Tómala», dijo Clara, su voz firme a pesar del pánico. Sin pensar, Lucas la atrapó. Miró a Clara, buscando respuestas en su rostro. Ella tenía miedo, pero había determinación. Esto pertenece a tu familia. Es la clave de todo. Lucas la miró, confundido. ¿De qué hablas? En ese instante, el hombre que había traído la noticia sobre su hermana se acercó rápidamente. Tienes que saber la verdad, Lucas. Todo lo que creías sobre tu hermana, sobre lo que pasó, no fue un accidente. La multitud murmullaba. Las miradas de condena regresaban a Lucas mientras la tensión estallaba. ¿Es un truco?, cuestionó un hombre en la parte de atrás, y eso resonó en su mente. «Dejadme en paz», gritó Lucas mientras el miedo lo invadía. Pero antes de que pudiera explorar sus pensamientos, la figura de Clara se volvió hacia él y reveló algo que jamás hubiera previsto. «Lucas, yo soy parte de esto. Yo soy tu hermana». El aire se congeló. Lucas sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, como si todo lo que había construido se derrumbara en un instante. La multitud quedó muda, asustada por la revelación. ¡Su hermana! Pero eso significaba que todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su familia, estaba en cuestión. «¡Basta!», gritó la mujer que había caído, su voz entrecortada por el dolor. «Clara está diciendo la verdad. Lucas, no somos quienes crees». El tiempo pareció congelarse. Lucas miró a Clara, luego a la mujer en el suelo, y su mente se retorció. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Todo ha sido una ilusión, Lucas. Quienes éramos, lo que hicimos. Un juego donde las piezas eran nuestras vidas». La mujer continuó, su mirada llena de una mezcla de angustia y determinación. Ella intentó levantarse, pero caía de nuevo. «No puedes confiar en nadie aquí. Y hay una razón para todo esto». Antes de que Lucas pudiera entender lo que estaba sucediendo, el hombre, ahora más pálido que antes, se abalanzó hacia la mujer en el suelo. «Sí, tú lo arruinaste todo», gritó, las palabras cargadas de rencor. «Eres la razón por la cual estamos atrapados en esto». De repente, la multitud enloqueció. Un grupo de hombres con trajes oscuros apareció entre la multitud. ¿Policías? La mirada de uno de ellos se encontró con la de Lucas. «¡Lucas, salgan de aquí, ahora!». La tensión era palpable. El caos se desataba de nuevo, pero esta vez con una energía diferente. La mujer en el suelo era la clave. Algo en sus ojos le decía que había más en juego. Lucas sentía la presión en su pecho, un nudo que amenazaba con explotar. Una sombra oscura pasó entre la multitud, y un grito aterrador resonó en la sala. «¡No dejes que se escape!». Y entonces se oyó el estruendo de más disparos. Todo el horror alcanzó un clímax. Lucas comprendió que no se trataba solo de su familia o de secretos. La existencia misma de su hermana estaba en peligro, y había fuerzas que querían silenciarla. Se sentó a su lado, la mirada de la mujer atenuándose en el caos. «¿Por qué todo esto está sucediendo?», preguntó Lucas, sintiendo que su voz se desvanecía, atrapado en una red de mentiras y traiciones. La respuesta que buscaba se asomaba, pero algo más profundo, un secreto aún más oscuro que todo lo que había enfrentado